con lo que sea, pero lo de la noticia de ayer, pues la noticia de lo de la discoteca, pues me salió justo ayer de una mujer explicándola, pero si no, no me hubiese enterado, la verdad. O sea, que preferís... Tipo la mamá, ¿no? Fuente fiable, mamá. Dúa, porque tú, por ejemplo, prefieres TikTok a la radio. Pues sí. Lo dice además sin ningún tipo de... Bueno, es que no tiene filtros, ¿no? Eso está bien. ¿No? Y es que es lo que ella escucha, ¿no, Amparo? Sí, lo que claro, ella lee, vamos, es quiero verdad. decir, o... Sí. Vamos a hacer una cosa. Lo que pasa es que en la clase, por ejemplo, de comunicación tenemos una primera ronda, como son 2 horas de clase. La primera ronda a mí me encanta. Y nos ponemos en círculo y comentamos la actualidad. Hay 2 personas de la clase que tienen que traer una noticia de esa semana que les haya interesado, pero luego es barra libre. O sea, abrimos una conversación en círculo y comentamos las noticias, pero claro, somos una empresa de comunicación, tenemos que seleccionar qué es lo que vamos a publicar y qué es lo que no, y qué nos interesa y por qué. Y entonces analizamos la actualidad, y yo os digo la verdad, es que me entero muchas cosas por ellos. Vamos a hacer un ejercicio con la gente que está aquí. Quiero que levante la mano la gente que escucha la radio. A ver, por ahí veo profesores al fondo, sobre todo. ¿Nadie escucha la radio aquí? A ver. Aquí hay... Bueno. Hay que levantar un poco más la mano. A ver, para que veamos y contemos a la gente que no nos está que no nos está viendo en casa. Sí. Vamos a ver. Bueno. Es que va a ser fácil contar, porque no hay muchos. Son muy pocos. ¿Cuántos escucháis podcast? Bueno, algún brazo más. Bueno. Sí. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras veis las noticias en TikTok o en Instagram? A ver, que se ha perdido. Tú tienes mucho que aportar. A ver, se ha perdido. Tal contigo. Se ha perdido. Un futuro mejor para toda la sociedad. Estamos en Nueva ello. convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y policías locales de Euskadi. Apúntate al Policía Vasca. A ver, ahora te he recuperado. Eudel y Gobierno Vasco. ¿Qué prefieres, niña y niño? Niñi. Niñi, mujer, niñi. Sí, niñi. Niñi. Cuando tienes Osoa Infinity, se nota. Pásate a Euskaltel con Osoa Infinity y llévate Fiberamax con Wi-Fi 6, tele y 2 líneas de móvil con gigas ilimitados por solo 59 euros al mes. Precio final. Contrátalo en el 1740 tiendas o en euskaltel.com. ¿Quieres vivir en la mejor ubicación de Salburua? Ven al edificio Terrazas Parque del Este Fase 3. Viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones con gran terraza en el propio Parque del Este. La zona de Salburua con mejores servicios como el centro de salud, centro cívico, parada de transporte. Mi hija es cocinera. Momento más, segundo. Salburua. Y si necesitas vender tu antigua vivienda durante la obra, nos encargamos de todo desde nuestra inmobiliaria. Arach. Más del 60% Agoas, indicativo a Tasú. de obras solicitada. Infórmate en Fernández de Nograro, en calle Prado 6, junto a la Virgen Blanca. Hablar en Vitoria. Tengo mucho ruido, ¿eh? Con Arad. Bost. Las 10 y 31 minutos de la mañana seguimos en Coldo Michelena. Estamos haciendo una encuesta de cuántos chavales y chavalas se informaban a través de redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok y todas estas, y me he quedado con que levantares la mano. ¿Nadie? Instagram, Twitter, para noticias, bueno, la plena mayoría. Hay que replantearse el negocio. Si esto, Amparo, fuese la empresa de comunicación que dirigís, habría que replantearse el futuro, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Bueno, mientras tanto, también hay esperanza para la radio porque en el 656787180 estamos recibiendo mensajes y nos dicen, por ejemplo, buenos días, siempre con Radio Vitoria desde hace 50 años y desde las 6 de la mañana me gustan todos los programas, me lo paso muy bien con vosotros y con Roberto me río un montón, un saludo. También nos dicen por aquí, muy buenos días amigos, feliz día de la radio, nos hacéis mucha compañía, nos informamos y nos lo pasamos bien, gracias. También nos dicen, en cuanto me levanto pongo la radio, vamos a ver quién nos ha mandado este mensaje, Julita, dice, si voy a andar voy con la
la radio. De pequeña me acuerdo de estar cenando con Matilde Perico y Periquín, por ejemplo. La radio es la que primero informa de todo lo acontecido en la ciudad y en el mundo. AUPA, la radio. Bueno, pues son algunos mensajes que hay gente que nos oye, que nosotros hacemos radio para algunas Para personas. mucha ¿no? gente. Esto luego, a medida que van cumpliendo años, van adquiriendo esa adherencia a la radio. En fin, ¿quién con 11 años escuchaba las noticias? O con 12 años. Pues también hay que ser justos, ¿no? Justo, efectivamente, sí, eso. Bueno, vamos a ir despidiendo a estos alumnos y alumnas del taller de comunicación. Aimar, bueno, pues si decides estudiar periodismo, bien estudiado estará. Y si un día quieres hacer las prácticas en Radio Vitoria, pues ahí nos encontraremos. Lo tendré en cuenta. Lo tendrás en cuenta. Y Sara, lo mismo. Vale, gracias. Gorka me ha dicho que quiere estudiar cocina. Sí. Pues tienes un cocinero detrás. Ya lo Así sé. que ojo con lo que hacemos, que igual acabas ahí mano a mano con Luis Ángel. Puede ser. Luego le pedimos consejo, a ver qué hay que hacer para ser un buen cocinero. ¿Te parece? Vale. Dúa, ¿tú lo tienes claro que vas a estudiar? Sin más, es en plan, una idea que me gustaría, pues no sé, ser policía o ese tema, pues eso me atrae mucho. Bueno, hay que estudiar mucho, ¿eh? Ya. Bueno, No gracias, todo va a salir fácil. Gracias, eso es. Gracias por haber estado y no sé si ahora tienes que ir a clase o os quedáis un ratito por aquí. Venga, Vale. quedarte. Gracias, chicos. Hasta Bueno, pronto. Amparo, pues que sigas aprendiendo y enseñando lo que es la comunicación y con todos los valores y la fuerza de la palabra que decía Pedro. Estoy de acuerdo, soy profesora de lengua. Bueno, ya nos dirás cómo hacer rentable esta empresa de comunicación, ¿eh? Que nos interesa mucho también, ¿eh? A ver. Hay publicidad, ¿no? Decías, Sí, ¿no? sí. Bueno, Además, el bien, grupo bien. de publicidad es muy bueno, ¿eh? Ah, Ojo. sí. Bueno, pues igual tenemos que coger alguna idea. Bueno, Pedro, feliz día de la radio. Pues lo mismo, vosotros que sois unos referentes en la radio y que permitís que gente como yo pues tenga un espacio para compartir con amigos, gracias. Bueno, Pedro, tú eres un maestro para nosotros. Es que ricasco. Bueno, Gracias. estamos hoy en Coldo Michelena, decíamos, porque aquí hay un taller de comunicación, pero también nos preguntamos si puede integrarse la radio escolar dentro del proyecto educativo de los centros para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y hemos buscado la respuesta en el Colegio Público Odón de Apraiz, porque aquí llevan años trabajando semanalmente en dar contenidos a Chuchumuchu, es una emisora de esta escuela, y allí está Merche Guillén, que se ha ido a conocer de cerca este proyecto. Merche, egunon. Egunon, Aratz, habrá quien piense que la radio es un medio obsoleto, que es un medio viejo, Ichita. pero lo cierto es que la puesta en marcha de este medio de comunicación en las aulas tiene amplios beneficios pedagógicos. Y lo vamos a averiguar con Itziar Lejarreta y Amaya Galdós. Ellas son dos profesoras del Colegio Odón de Apraiz, donde nos encontramos, aquí en el barrio de Zaramaga, porque ellas son las precursoras y las que mantienen en marcha desde hace ya unos cuantos años, ahora nos lo van a decir, Chuchumuchu Radio, Chuchumuchu y Ratsaioa, es esta radio escolar que lleva funcionando. Amaya, egunon, ¿desde cuándo? Desde justo, mira, estamos en el 10º aniversario, hace ahora justo en el 2012-2013, y surgió pues a raíz de que, bueno, pues aquí, pues no sé, yo creo que el mundo de la radio siempre nos ha gustado y veíamos pues la utilidad que se le puede dar, ¿no? A nivel pedagógico, a nivel de contenidos, a nivel de competencias, y bueno, pues empezamos más que nada igual pues para fomentar el uso del euskera, tanto a nivel oral como a nivel escrito. Y ahí empezó todo y ahí nos juntamos unas cuantas y ahí seguimos 10 años con muchos cambios, muchas dudas, muchas ilusiones y ahí estamos. Bueno, y muchos alumnos y alumnas que van pasando por aquí. Itziar, los beneficios de utilizar la radio como bueno, uno de los métodos pedagógicos, ¿cuáles pueden ser así los más importantes o los que a simple vista vosotras más notáis? Bueno, yo creo que lo más importante es que el alumnado sea capaz de verbalizar, de hablar de cara al público, y eso es un reto que les asusta muchísimo. Vienen súper nerviosos, como estamos nosotras, y intentan pues eso, hacerlo lo mejor posible. Hay gente que se atasca, hay gente que habla súper rápido, hay gente que yo qué sé. Entonces, bueno, como realmente lo que hacemos es en diferido, pues yo les digo que tranquilos o tranquilas, que vamos a cortar lo que salga mal y que entonces, bueno, se van relajando y al final es que puedan decir sus cosas, puedan preparar,
que puedan, yo qué sé, y sacar eso en antena, ¿no? Y que todo el mundo lo escuche y luego que ellos mismos y ellas mismas se escuchen y vean pues esa diferencia, esa cosa de ahí va, estoy hablando y qué vergüenza, pero me encanta. ¿No? Qué vergüenza, pero me gusta. Por cierto, quiero que escuchemos ahora, claro, los chiquis están en clase, pero quiero que escuchemos una parte pequeña del último programa, del último Chuchu Muchu y Ratsaioa que se emitió y que ya está además colgado en la red. Vamos a escuchar ese pequeño fragmento. Kaixo donde apraiz, gaur lehen txutxumutxu irratsaioa dugu. Seigarrena eta 5 urteko parte hartzen dugu. Kaixo, Mudil eta Iun gara. Eta zuek nortzuk zarete? Ni udane. Ni ugaitz. Jakin dugu zuren klasean katutxo bat agertu dela. Non agertu da? Udegelan, solginaren ondoan. Bai, solginak euskaraz hitz egiten du. Albistea! Enekantakoek ikastolara etorri ziren pasaden ostiralean. Bigarren mailakoekin egon ziren eta grabatutakoa maiatzaren 6an botako dute. Adi egon! Hilabete honetako odon kantuz aldapeko sagarra edo sagarra jo kalaka taldeak abesten duena izango da. Horia zegoen kantari, txiruriruri, txirurirura. Este es un pequeño resumen del último ensayo, del último programa que se ha emitido en Chuchu Muchu y Ratia. Decíais que bueno, empiezan con miedos, con esa vergüenza primero de hablar delante de un micrófono, pero además lo hacen todos los cursos, porque por la radio de Odondia Price pasan todos los cursos, no solo los mayores, ¿no? Eso es, todas las semanas emitimos un programa. Entonces, te quiero decir que en el sumario hemos cambiado, hemos hecho un mogollón de experiencias. Yo me acuerdo, y eso lo quiero contar, esto empezó hace 10 años y empezamos, yo como locutora, fíjate, hemos ido cambiando, y empezó un curso de criaturas de 3 añitos. Entonces, el tema era, una niña de su grupo se iba a Nicaragua, volvió a Nicaragua. Entonces, los demás le entrevistaron y preguntaron y conocimos el país de Nicaragua. Y fue, chica, pues muy bonito. A mí me gustó mucho hace 10 años y con niños y niñas de 3 añitos. Eso ha ido cambiando, pero te quiero decir que yo creo que eso, la ilusión y la emoción de esos años, yo creo que vuelve. Y cómo adecuan el lenguaje, te quiero decir que tanto, o sea, no es lo mismo hablar en clase que hablar en la radio. Entonces también diferencian, aprenden, se ilusionan, se motivan y lo viven. Bueno, ellos y vosotras, porque veo que hay mucho amor puesto en este medio. Bueno, Itziar, para terminar, no sé cuáles son los nuevos proyectos, si es que tenéis algún nuevo proyecto de cara a la radio, si estáis pensando en cambiar algo de los contenidos, en fin, cuéntame. Bueno, a ver, un reto que queríamos, pues de cara a ver si lo podemos o no, es poder emitirlo en directo. Eso va a ser, pues yo qué sé, ahí estamos estudiándolo. Sé que en algunos centros lo hacen, entonces queríamos hacer pues medio de YouTube y yo qué sé, streaming o yo qué sé, hacerlo de forma que también solamente lo recoja la gente de la Ikastola y que puedan los padres y madres también escuchar en directo. No lo sé si lo vamos a conseguir, pero estamos en ello, empeñados. Y de cara a contenidos, pues bueno, siempre estamos cambiando contenidos o viendo qué podemos introducir. Es verdad que en los grupos de mayores son ellos y ellas los que deciden muchas veces qué es lo que va a aparecer en la radio. Y con grupos más pequeñitos, pues claro, necesita la ayuda del adulto o la adulta, ¿no? Del tutor o la tutora generalmente, que es la que les dice, bueno, vamos a hacer esto, y luego lo preparan con las criaturas. Y bueno, pues eso es un poco... Bueno, hoy queríamos acercarnos en este Día Mundial de la Radio a esta radio, en fin, radio escolar, proyectos de radio escolar como este, un ejemplo que lleva ya lo que decíamos 10 años. Amaya, dime, sí. Eso, no, yo quería comentar eso, ¿no? Que en estos 10 años, cuánta duda, ¿lo haremos bien, lo haremos mal, cómo lo estamos haciendo? Y es decir, olvidémonos de todo eso y sigamos con esta ilusión que nos marcan, que nos dan las ondas de este mundo tan mágico, y decir, todos los viernes, chuchumuchu, Gora Irratia, fuera chuchumuchu. Pues ahí está, Amaya Galdós, Itziar Lejarreta, desde Odón de Apraiz y Castetxea, desde el barrio de Zaramaga. Muchísimas gracias por atendernos. Vale. De ese próximo programa, y enhorabuena por
hacer de estos chicos y chicas, de estos alumnos y alumnas Bost. futuros profesionales de la radio, futuros profesionales de las ondas, nunca se sabe. Agur, Arat. Es que Recasco Merche, que está en el colegio Odón de Apray, donde están demostrando que la radio también puede ser un método de enseñanza. 10:43, hacemos una pausa para la publicidad y vamos a preguntar si aquí, entre todas y todos los alumnos, hay alguno que quiera estudiar cocina. Eso va a ser después de la publicidad. Nueva exposición Aramis Mobiliario en Sancho el Sabio 17. Te acompañamos en el proyecto para tu casa. Aramis Mobiliario, ahora también en Sancho el Sabio 17 y donde siempre en Domingo Beltrán 1. Euskadi, erronka bat du kalitatezko enpleguarekin. ISEAK Fundazioak eta Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailak eztabaidagune bat ireki dute. Enpleguaren etorkizunari buruzko topagune bat. Working Land Summit. Izango garen Euskadiko enplegua. Bilbon Euskalduna Jauregian, 2023ko otsailaren 16an eta 17an. workingland.eus. Esta toca seguro. Sí, 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 sí. ¡No! Venga, una más, cruza los dedos. ¡Ah, ¡mierda! Vale, otra y lo dejo. ¡Ah! La última. Así lo puedes perder todo. Juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno vasco. Euskadi. Bien común. Si quieres alquilar tu piso pero no tienes tiempo de atender a desconocidos que te llaman a todas horas, ven a Pisos Vitoria, la inmobiliaria de Fernández de Nograro. Infórmate en calle Prado 6 junto a la Virgen Blanca. UNICEF, Comité País Vasco y el Servicio Municipal de Infancia y Familia con los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz te ofrecen este espacio. Volvemos a hablar de la infancia y la adolescencia y lo hacemos con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible entre las manos. Su objetivo número 11 lo dice claro. Tenemos que lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y es de esperar que continúe esta tendencia migratoria. De aquí a 2050, más de 2/3 de la población mundial residirá en centros urbanos. Hablamos de ello con Sayoa, Asier y Unai. Bienvenidos nuevamente. ¿Qué tal estáis? Bien. A ver, chicos, imaginaos que tenéis que construir vuestra ciudad o vuestro pueblo ideal. Sois los y las concejalas de urbanismo de vuestra ciudad por un día. Claro. ¿Cuáles serían vuestras prioridades? ¿Cuál sería vuestro plan de trabajo? Yo creo que espacios verdes, yo creo que es muy importante. Al final, nosotros que estamos en la calle, en los bancos y así, con todos nuestros amigos, creo que es bastante importante. No sé qué pensáis vosotros. Yo igual empezaría, aparte de zonas verdes que también me parecen muy importantes, sobre todo para la salud, pondría también diferentes servicios como pues eso, tiendas de comida, que es un poco lo indispensable, servicios también de salud y sobre todo eso, servicios básicos y eso, estándares para un buen nivel de vida. Espacios verdes, servicios básicos. Sí, exactamente, como han dicho, pues centros cívicos, pues ya sean gratuitos o no, pero sí, para que todo el mundo, indiferentemente de la clase social o así, pues pueda sentirse acogido y... Pues por lo que decís, vivimos en la ciudad ideal. Sí. Vitoria tiene espacios verdes, servicios básicos. De ello hemos hablado con Sayoa, Asier y Unai. Mila esker. Verde. Gurekin izateagatik eta ondo izan. Verde. UNICEF, Comité País Vasco y el Servicio Municipal de Infancia y Familia con los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Vitoria-Gasteiz te han ofrecido este espacio. Puedes escuchar este espacio completo en www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria. 8 equipos, 7 partidos, 4 días y un anhelo. Azken Cuña. Disfruta del mejor baloncesto en la Copa del Rey ACB del 16 al 19 de febrero en Badalona. Entradas a la venta en ticket.acb.com. Radio Vitoria Gaur, con Aratz Goicoechea.
abrimos ya nuestro espacio diario a la gastronomía. Luis Ángel Plágaro, ¿qué tal? Egunon. Egunon, muy buenos días. ¿Has visto qué público tenemos aquí? Sí. Es un público exigente con lo que come. Sí, sí, hay relevo generacional. Hay relevo generacional. Por lo menos Gorka decía que quería estudiar cocina. Ojo que tenemos aquí a una ilustre estudiante de Coldo Michelena, que es Raquel Navarro, que estudió aquí en Coldo Michelena. Hola, bueno, no, aquí por no, lo Raquel. menos venía. Lo de estudiar ya, bueno. No digas eso porque van a pensar que... Debiste estudiar porque has llegado a trabajar, ¿no? Has hecho una carrera. Efectivamente, sí. Bueno, hace 24 años que no entraba yo aquí. Estaba haciendo los cálculos en el taxi y casi me da algo. Digo, ¿pero en qué momento ha pasado estudiaste tanto en este tiempo? centro, estudiaste en el de enfrente, Estudié ¿no? en el otro, en el blanco, sí. ¿Y qué recuerdos tienes de Coldo Michelena? Pues buenísimos, sí. Yo siempre digo que tengo mejores recuerdos del instituto que de la universidad, que creo que no es lo común, porque luego, bueno, pues como que eliges, ¿no?, lo que realmente quieres estudiar. Yo me lo pasé muy bien aquí en Coldo, no sé si vosotros también lo compartís. Fíjate que veníamos en el taxi de camino aquí a Coldo Michelena y hablábamos también con Merche Guillén, que también ha estudiado en Coldo Michelena, y hablábamos de ilustres estudiantes y gente de bien que ha salido de Coldo Michelena, entre otras Patricia López Arnaiz, con la que vamos a hablar a partir de las 11 de la mañana. Minutos, sí. Actriz con un Goya, por cierto. Sí, y venía a mi clase. La Patri venía a mi clase. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues no sé. Nuestros destinos se separaron, pero yo creo que la que tenía que tener el Goya soy yo. Algo falló. Algo falló. No sé. Es porque te espera el Ondas. Efectivamente. Va a ser a ver, eso, ¿cuántos de los de aquí, alumnos y alumnas de Coldo Michelena, queréis estudiar cocina? Pues ¿solo uno? Una mano y ahora ni se atreve a levantar la mano. 2, 3... ¿Sí? ¿Por ahí sí? ¿Cocina? Algunos sí. ¿Sí? Bueno... ¿Es un negocio duro? Es una profesión dura pero bonita, la verdad. Tiene sus blancos y negros, ¿no? Como todo. Pero hay que estudiar. Sí, y hay que meterle horas. Sobre todo hay que meterle horas. Estudiar, pues hombre, lo bueno que tiene esta profesión es que es una formación continua. Yo desde que entré en la escuela de hostelería hasta ahora sigo aprendiendo todos los días. ¿Tú tenías claro que querías estudiar cocina? Sí, con unos 10, 12 años yo ya quería hacer cocina. Me pusieron el termómetro, a ver si estaba bien o me había dado alguna fiebre o algo esa noche. ¿Ya trasteabas en la cocina de pequeño, Luis? A mí me encantaba ayudar a mi madre en la cocina, a mi abuela, y me gustaba además, disfrutaba mucho comiendo. Eso también es importante. Oye, ¿y cuál es la mejor forma de formarse para ser cocinero? Porque hay muchas vías. Es que yo creo que aquí los conocimientos suman, pero la actitud multiplica. O sea, yo creo que aquí lo más importante es tener conciencia y sobre todo probar. Porque la cocina es muy bonita, pero la hostelería es otro rollo. Y cuando estamos hablando de escuela de cocina, está mal dicho, es escuela de hostelería. Entonces, ahí lo que te forman es para trabajar los fines de semana, para perderte todas las fiestas de cumpleaños de la familia, para no poder ir a un montón de eventos. Cuando todos tus amigos salen el fin de semana, tú tienes que estar ahí dando el callo. Por eso te digo que es muy bonito, pero la cocina es un mundo y la hostelería es otro. Tú con 10 años ya querías estudiar cocina, estudiaste, ahora tienes un restaurante, te van las cosas muy bien, pero imagino que no ha sido fácil tampoco, ¿no? A llegar hasta ese punto en el que eres tu propio jefe, con un negocio que funciona bien. Yo sí que tengo que decir que tuve apoyo de casa, siempre me han ayudado, entonces fui muy precoz. Porque yo entré en la escuela de hostelería con 15 años... Ya trabajaba los fines de semana, el primer contrato laboral me lo tuvo que firmar mi madre porque era menor y con 18 acabé los estudios, estuve medio año por ahí y con 19 monté mi primera empresa. Y aquí estás, pero te has perdido muchos cumples, te has perdido muchas noches de fiesta con los amigos. Es muy dura la hostelería, sí. Luis, muy bonita, si os gusta, os apasiona. A nosotros lo que nos apasiona es escuchar las recetas y si nos traes algo para comer, que nos suele hacer habitualmente, tenemos mucha suerte porque a veces viene a la radio y nos trae lo que nos cuenta, nos lo trae para que lo probemos y siempre es maravilloso. Y si no, pues tenemos la oportunidad de hacerlo en Sucalqui, la calle Florida, que es donde te encontramos mañana, tarde y noche. Luis, ¿hoy qué nos vas a poner? Pues nos preguntó una oyente sobre la salsa con la que poníamos los pescados, la onda resa esta de Yondu. Una onda resa no deja de ser ya. Yo voy a resumirlo así un poco. Cuando hacemos un pescado al horno, ponemos el pescado con espinas, sin espinas, abierto el lomo, como nos guste. Si no nos gustan las espinitas, pues el lomito desespinado. Si no, abierto en un librito así y para rechupetear las espinas. Y le solemos echar un poquito de agua o algo en el fondo para que no se seque. Metemos al horno a sal y lo que solemos hacer es hacer por un lado en una sartén con un poquito de aceite, ajo y guindilla un refrito. Y luego cuando ya el pescado casi está, le echamos el chorrete este de ácido, vinagre, zumo de limón, lo que queramos, le echamos el refrito
y casi ese refrito caliente es lo que nos acaba de hacer. Dejamos ahí reposar en la bandeja o damos 5 minutitos más de horno y cuando sacamos ese jugo que ha soltado el horno con ese refrito hay que emulsionarlo. Es como hacer una especie de pil-pil. Igual hemos visto alguna vez en algún cocinero que mete incluso el colador y lo emulsiona y lo monta. Vale, pues nosotros, para que da su trabajo, a veces se corta, no es... Si sabes la técnica es fácil, pero entonces yo lo que le digo a la gente es, yo muchas veces cuando hago los rapes, que es con lo que hacemos en el restaurante, con todas las cabezas hago un fumet muy concentrado. No hago un caldo muy ligero, sino que prácticamente cubro a ras de agua todas estas espinas. Las hiervo nada, 5 o 10 minutos, dejo reposar y colamos. Esto nos queda casi como una gominola cuando está en frío. Y luego, por otro lado, lo que hacemos es en una sartén, ponemos aceite con ajo y con guindilla. Cuando el ajo empieza a coger así ese colorcillo, le añadimos un chorrete de vinagre, el fumet y a mí me gusta echarle yondu. ¿Qué es yondu? El yondu es una especie de soja más suavecita, no es tan oscura, no tiene tanta potencia, tanto sabor, está hecho como con verduritas. Además es apto para celíacos y es vegano también, entonces nos cumple ahí un poco todo el espectro de alérgenos y de todas estas cosas. Y lo que haríamos entonces es empezar a emulsionar como si fuese un pil-pil. Y este refrito lo podemos tener guardado en la nevera, nos va a aguantar. ¿Se puede congelar, por ejemplo? Se podría congelar también y nos va a aguantar, pero vamos, te estoy hablando de un mes en la nevera y en el congelador sin problema todo el año. Entonces, lo que se trata es de hacer un día este refrito emulsionado y una vez que si no nos gusta el yondu, si nos gusta más el vinagre de manzana, lo podemos echar con lo que queramos, lo podemos tener ahí guardadito en la nevera y, por ejemplo, un día marcamos una merlucita en una sartén, vuelta y vuelta, y le echamos este refritillo emulsionado. Lo calentamos y lo podemos servir. Y no tenemos que andar montando cada vez el refrito, que es un poco más tedioso, igual es un poco más complicado. Pero vamos, es muy sencillo, es simplemente una emulsión. Y yo sí que le digo a la gente que no se desanimen, porque esto es como el pil-pil. Que a la primera veces no sale, la segunda quilicolo. Un truquillo suele ser, bueno, la gente se tiene que imaginar como una mayonesa. Si por lo que sea no nos monta, separamos de fuego, quitamos, como el aceite flota y se queda arriba, quitamos el exceso de aceite y empezamos con el vinagre y el juguito del pescado abajo, empezamos a varillar y empezamos a emulsionarle el aceite por encima. Y ahí conseguiremos, si no conseguimos montarlo, yo creo que es más fácil de montar. Bueno, yo creo que esta es la salsa que nos comentaste que hacíais bastantes litros, ¿no? Pues yo hago unos 30 litros a la semana, más o menos, de esto. Así que vamos, a ti ¿Cómo te es la tiene que salir cazuela? bien. ¿Qué tamaño a tiene la fuerza de cazuela? No, son cazuelotas bien grandes. Es con la misma que hacemos las croquetas y hacemos 4 masas de croquetas de esas a la semana también. ¿Y eso qué lo hacéis los lunes? Un poco según el uso. Normalmente los miércoles hacemos. Según las necesidades, todo lo Eso grande. de saber el día de la semana es porque quieren día echar del un puchero, cable. No, porque digo, qué duros son los lunes también en la hostelería, ¿eh? Claro. Acaba el fin de semana y el lunes hay que prepararlo todo, qué locura. Oye, que no hemos dicho que tenemos el 656787180 para que nos enviéis fotografías, dudas, preguntas, sugerencias de recetas, ¿no? Y tenemos un premio. Y tenemos un premio. En este caso, un menú degustación para 2 personas en el restaurante Himalaya Tandoori, en la calle Los Serrán, número 36. Qué rica esa comida también, ¿eh? Distinta, Luis. Sí. Bueno, y además está el mundo globalizado y ya comemos de todo todos. afortunadamente, ¿no? Vamos Eso abriendo un poco la mente al paladar de otros lugares. 656787180. Estamos viendo por aquí, Santiago manda una fotografía y dice: hoy comida de aprovechamiento con el bacalao al horno de ayer, hoy patatas en salsa verde y el tupper para la hija. Qué suerte tiene la hija de Santiago, ¿eh? Que además de cocinar tuppers. y cocinar de aprovechamiento, le manda un tupper. Bueno, Juan Carlos manda una foto. Qué maravilla. Oye, maravillosa. pero la gente qué gusto tiene, ¿no? Además de saber cocinar, porque nos envía una foto con una tabla de quesos asturianos y vascos. Dice que la disfrutaron este fin de. Sí. Qué bien. Porque además de disfrutar de la comida, la presentación en la mesa es muy importante, Luis. Hombre, Eso siempre comemos lo por cuidáis. los ojos. Mi madre, cuando estaba en el restaurante trabajando conmigo, siempre decía: no es lo mismo que te den de comer que te echen de comer. Parece lo de echar aquello de las películas americanas que pasan con la bandeja y ¡pum! Te echan el plastón encima, a que te lo pongan con mimo, es otra cosa. Bueno, vamos a seguir recogiendo durante toda la semana las sugerencias de recetas, por si alguien está interesado en que en el programa Luis Ángel nos explique alguna de ellas, pero siempre tenemos una pregunta que es la pregunta del recuerdo, que también entra a formar parte de las personas que pueden llevarse ese premio. En este caso decimos un menú de degustación para 2 personas en ese restaurante, y hay una pregunta. Esta vez estamos preguntando a lo largo de toda la semana cuál es la mejor experiencia gastronómica que recuerda.
así en general. O sea, si has sido una estrella Michelin, o si te has comido unos huevos fritos en casa Lucio, Efectivamente. o las tascas que son muy de Alejandra y de Vi, que les gusta ir a... La palabra clave es experiencia. Experiencia. Luis, experiencia gastronómica. Experiencia Hombre, gastronómica. yo en el Capricho comiendo chuletones de buey me lo pasé, pero es que tengo tantas. ¿Qué es el Capricho? ¿Dónde está El Capricho es un restaurante que está en La Bañeza, que está catalogado como como el mejor, el templo de la carne, por decirlo de alguna manera. Que tiene unas chuletas de buey. Es el mejor maduradas. chuletón del mundo, Sí, supuestamente. Sí. Pues tenemos que pedir a Lorenchero a ver si nos invitan. Nosotros nos cogimos un autobús, nos fuimos para allí y la verdad que comimos todas las partes del buey que te puedas imaginar y estaba aquello que vamos, que todavía hay días que sueño con aquello. Experiencias gastronómicas. Bueno, pueden ser tan sofisticadas como las de Luis Ángel o, no sé, pues ese pinchito de tortilla que fue maravilloso en no sé dónde, ¿no? Sí. Bueno, y además es que cada vez yo creo que más personas deciden regalar, ¿no?, experiencias. Arach, por ejemplo, su cumpleaños ha tenido un regalo de este tipo. Claro, pues es que al final es algo que nos Quizás hace sea la nos gusta. experiencia, la mejor experiencia gastronómica que tenga. Lo comprobaremos. Yo, a ver, si disfrutas de la comida, luego la compañía hace mucho también. Sí, ¿vale? muchas veces lo que hay en la mesa es lo de menos. Yo a veces, también te digo, unas patitas de cerdo o alguna cosa así, solo en casa, ahí, poder churrupetear y que te escurra por los dedos, eso también es una experiencia, ¿eh? Bueno, pues nos están mandando al 656787180 experiencias. Por aquí hablan de Jiménez de Jamuz, en León. También nos dicen, bueno, nos están mandando fotos de postres, de tartas y mensajes del día de la radio, y algunos muy bonitos. Vamos a intentar ir leyéndolos todos, pero si no nos da tiempo, bueno, pues los iremos comentando, los subiremos a nuestras redes. Nos hablan del Baskonia, para dormir, cuando salen a pasear. Siempre está la radio La Soledad, cuando acompaña a los mayores, a las personas que están en los hospitales. Bueno, pues son muchos mensajes que nos están mandando. Y la radio, que también está en las redes sociales. En Instagram está nuestro compañero David Saenzo y subiendo todos los vídeos de lo que estamos haciendo. Así que darle a seguir a Radio Vitoria en Instagram. Luis Ángel, gracias por haber venido hasta Córdoba. Muchas gracias, Agur. Agur. Radio Vitoria. Servicios informativos. Las noticias de las 11, Gunón. Desde hoy hasta el próximo 24 de febrero estará abierto el periodo de matriculación en los centros educativos en la Comunidad Autónoma Vasca. La novedad es que este año los centros concertados deberán reservar plazas para vulnerables. El objetivo es evitar la segregación. La parlamentaria de EH Bildu y candidata a diputado general de Guipúzcoa, Mayalen Iriarte, veía con buenos ojos los pasos dados, aunque admitía que la segregación escolar es una cuestión compleja. Recalcaba Iriarte. ¿Y no le puedes mandar a Merche que lo haga? Ah, no se ha marchado. No, está en la redacción. Eso es para que no haya centros donde la mayoría sean personas Vale, ¿y cuáles son? de fuera o que tienen una situación económica peor que lo que pueda tener la media. Creo que hay que hacerlo con mucho cuidado. Ha habido experiencias, donde, por ejemplo, en Cataluña, para evitar esto, se han mandado a niños y niñas a colegios que estaban muy alejados de su localidad o de su casa. Creo que es un problema complejo, pues hay que darle más adecuadas para que todo se haga de una manera equilibrada. Vuestros, vale. Más cosas en materia económica, contarles que ¿Y luego el segundo corte? hasta el 0,9% su previsión de crecimiento del PIB en la eurozona para este año 2023. Se trata de una mejora de 6 décimas respecto a las últimas estimaciones y aleja los temores de una posible recesión. Amaya, Portugal. Sí, el comisario Gentiloni ha hablado con cautela, pero remarcando las buenas. ¿Y qué más? Espera un poco, estoy con Raquel. ¿Qué más, Raquel? La Unión Europea entrará en el... Ya me ha dicho... Ahora le voy a llamar a Patricia. On a healthier footing than expected. Raquel, mándame un WhatsApp. Las previsiones actuales marcan un crecimiento económico del 0,9% para la eurozona este año, 6 décimas por encima de lo que se preveía en otoño. Gentiloni lo achaca a la diversificación del mercado y unas temperaturas por encima de la media para la época. Otra buena noticia, confirma que la inflación ha superado su pico, aunque advierte de que la inflación subyacente, la que no depende de la energía y los alimentos, se mantiene más alta de lo esperado. Para el Estado español, las proyecciones han sido bastante mejor que las esperadas. Vale, ahora le digo. 22, un punto. Voy a llamar a Patricia. Cerrarme el micro, por favor. 3 meses, principalmente gracias al turismo.
Y de vuelta a casa, contarles que el incendio de Ratzu ha sido ya extinguido, no así el del monte Alcurrunz, que se encuentra perimetrado aunque no sofocado. Una dotación de bomberos de Navarra continúa trabajando en las labores de extinción. Y se cumple una semana de los terremotos de Siria y Turquía. Son ya más de 36.000 las personas fallecidas. Las opciones de encontrar resquicios de vida son ya mínimas. Ahora, en periodo preelectoral en Turquía, el gobierno de Erdogan ha dictado órdenes de detención contra los constructores de los edificios derrumbados. Se les acusa de negligencia. El profesor de la asignatura Fundamentos de la Arquitectura de la UPV-HU, Íñigo García, ha hablado de las peculiaridades de los seísmos de Turquía y Siria y de un cúmulo de coincidencias en uno de los terremotos más devastadores de la última década. El terremoto que hemos visto no es similar a otros terremotos. Estamos acostumbrados a ver terremotos en los que las placas tectónicas montan una sobre otra, pero en este caso lo que han hecho ha sido deslizar, ¿no? Como si nos frotásemos las manos, provocando un empuje horizontal muy fuerte, ¿no? Y los edificios están muy bien preparados para soportar empujes verticales, ¿no? Su propio peso, pero llevan muy mal los de empuje lateral, ¿no? El resultado es la coincidencia dile ahora. De varios factores. Problemas aún en la Nacional 634. Sí, dile. Sentido Irún. Recordamos que 3 vehículos han colisionado y hay al menos 2 personas heridas. Los vehículos tienen que ser retirados de la calzada. Esto ha sido todo. Más noticias en una hora y en todo momento en itv.eus y la aplicación ITV Albisteac. Segundo. Vamos. Las 11:04 de la mañana, 5 grados en Vitoria-Gasteiz. Hoy os saludamos desde el Instituto Koldo Mitxelena. Distrito Euskadi celebra este lunes el Día Mundial de la Radio y también el 150 aniversario del nacimiento de Pío Baroja. Lo hacemos yendo al teatro con Ramón Barea, Itziar Lazcano y Diego Pérez, que dan vida a la adaptación que ha preparado José Ramón Fernández de La lucha por la vida. En Distrito Legal, el fiscal Fidel Cadenas analiza las nuevas medidas institucionales para perseguir los delitos de arma blanca. Y una de Romanos, de cómo es posible que edificaciones como el Coliseo sigan en pie 2000 años después. El secreto está en la masa, nos lo explica el arqueólogo Pablo Guerra. Distrito Euskadi, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Post. Directamente sintonía. No tengo todavía a Patricia. He hablado con la secretaria, pero todavía no me ha pasado, ¿eh? Abrimos ya el tiempo que dedicamos en Radio Vitoria Gaur a la cultura. Lo hacemos con Charo Idóquilis. ¿Qué tal, Egunon, Charo? Egunon, muy buenos días. Bueno, no pudo ser. Nos vinimos con las manos vacías de la gala de los Goyas. No ocurrió lo mismo hace 2 años cuando la película de David Pérez Añudo y Marina Párez Pulido, Anne, se llevaba 3 estatuillas en las categorías de Mejor Guión Adaptado, Mejor Actriz Revelación y Mejor Actriz Protagonista. Este era, Charo, para Patricia López Arnaiz. Sí, desde entonces la actriz alavesa no ha parado de trabajar en series como Intimidad, Premio Feroz a la Mejor Actriz de Reparto, Apagón o Galgos, que se estrenará próximamente en Movistar Plus. Y en cine, La hija, La Fima y 20.000 especies de abejas, el largo de Esti Urresola, que ha sido seleccionado para la competición oficial de la Berlinale. Estamos a la espera de poder charlar con Patricia López Arnaiz, como les decíamos, protagonista de ese filme que por primera vez, que ha sido seleccionado para competición oficial y que por primera vez es una cineasta vasca la que va a estrenar su ópera prima en la sección oficial de la Berlinale. Claro, Charo, lo curioso, ¿no?, de lo que está ocurriendo con esta película es que ha recibido ese galardón de la Berlinale sin ni siquiera estar casi finalizada la película, ¿no? Es una cosa, algo inédito, por otro lado.
Sí, nos lo contaba Esti hace unas semanas, ¿no? Que había más o menos que estaba casi ultimada la película, pero que aún no estaba cerrada como tal. Y aún así ha sido seleccionada para participar en la sección oficial de la Berlinale. Es la primera vez que una cineasta del Estado estrena su ópera prima en la sección oficial de la Berlinale. ¿Y de dónde es? De Llodio. Y una de sus protagonistas, de Vitoria. Así que estamos de enhorabuena. La película se va a estrenar el día 22 en la Berlinale. Dentro de, 10 días. El próximo miércoles. El miércoles de la semana que viene se estrenará en la Berlinale. En marzo acudirá al Festival de Málaga. Y en abril se estrenará ya en las salas comerciales. Estamos a la espera, ¿verdad?, de charlar con Patricia López Arnaiz. Por cierto, ella estudió aquí en Koldo Mitxelena. Si te parece, Charo, mientras esperamos a que establezcamos esa conexión con Patricia, vamos a saludar a algunos de los alumnos que están en este centro, no sé si participando en el curso de comunicación, pero desde luego son alumnos de Koldo Mitxelena. ¿Te parece que le saludemos enseguida cuando esté Patricia? Ya ha llegado Patricia, ya está con Patricia. nosotros también. Vale, pues Patricia López Arnaiz, ¿qué tal, Egunon? Egunon, de ahí. Patricia, que digo que te saludamos hoy, o parte del equipo, desde el Instituto Koldo Mitxelena, un centro que tú conoces muy bien porque fuiste alumna de este centro. ¿Qué recuerdos tienes de Koldo Mitxelena, Patricia? Pues tengo muy pocos, he de decir. Estuve hace poco, igual son los chavales y las chavalas que me entrevistaron, no sé si fue el año pasado o hace 2, que me invitaron a ir a Koldo para hacer una entrevista allí. Y sí, fue así un poco en plan remember, pero he de decir que es una época de mi vida que la tengo así un poco borrada, pero bueno, recuerdo pues eso, pues imagínate, la vida de instituto, pues los amigos, sobre todo el patio, ¿no? Me acuerdo como en los momentos del banco fuera. La diversión, el entretenimiento. Bueno, y una alumna de Koldo Mitxelena estará el miércoles de la semana que viene, el día 22, en Berlín para presentar su trabajo en uno de los festivales de cine más importantes del mundo. ¡Qué subidón!, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha sido un notición y pues el momento una felicidad extrema, así una excitación y ahora ya con la calma un poco, pues eso, una alegría así por todo, por el trabajo de todas las compañeras y mucho por Esti, por la directora, por Estíbaliz Urresola, porque creo que ha hecho un trabajo muy bonito y, bueno, que todavía no he visto, yo todavía no he visto la película, pero vamos, que me alegro tantísimo, o sea, me acuerdo que me contaba ella de un sueño que tenía antes de empezar rodaje, que era que conducía, no sé si un tráiler enorme o algo así, ¿no?, que era como muy simbólico y, bueno, pues una alegría enorme para todas. Sí. Lástima que no se haya llevado el Goya por cuerdas. Ya, me ha sorprendido. Sí, a mí la también. Verdad. Yo lo daba ya por hecho. Bueno. Lo dábamos todas, yo creo, sí. No sé, sí que ha sido un poco sorpresa, la verdad. Pero bueno, se ha llevado los otros 2, ¿no? Sí, Feroz y el porqué. ¿Qué nos puedes contar de Esti Urresola? Sí. Patricia, ¿qué nos puedes contar de ella y del trabajo que habéis hecho? Pues que es una mujer muy talentosa. Puedo decir que yo creo que es el trabajo más complicado que he hecho nunca. Tiene mucho talento para todo, para la escritura, para la dirección. Es una mujer con mucha inteligencia, mucha sensibilidad y hace que todo esté muy contenido. O sea, muy contenido no en el sentido de contenido de sujeción, sino contenido de continente lleno, ¿sabes? De todas las relaciones, todos los personajes tienen relación con todos los personajes, todo eso está construido, se fija en todo eso. Cuando te habla de la relación, o sea, en todo el trabajo de dirección con las actrices, es de una... O sea, consigue darte algo muy humano porque es muy inteligente, va a algo muy real, muy complejo, ¿sabes? Y yo encantada, o sea, ha sido un proyecto, va, una experiencia preciosa y espero que, o sea, creo que ahora nos viene otra parte de la experiencia que va a ser el recorrido de la película que pinta muy bien. Fíjate, es un filme que aborda la transexualidad infantil como una realidad natural y tú das vida a Anne, la madre de esa niña con pene. Ha debido ser complejo el trabajo de confección del personaje, ¿no? ¿Has tenido contacto con padres y madres como Anne? Es que realmente, o sea, la trama es mucho más compleja que ese tema. O sea, lo interesante de esta peli es que es una colmena. Ella utilizaba mucho
esta simbología, ya pues eso, partiendo de este título, que es esta idea de las abejas, de cuántas especies hay de abejas y de la colmena, ¿no? Entonces, realmente mi personaje no es tanto estar centrada en esa trama, en la trama de la hija, sino toda la crisis que está viviendo ella como mujer, como madre, como escultora, y aparte el momento vital tan potente que está viviendo su hijo, ¿no? Entonces, para mí la dificultad no ha sido tanto eso, porque realmente lo que le pasa a esta mujer respecto a esa parte que le está tocando vivir es más desde la sorpresa, desde el desconocimiento, los miedos, ¿no? El afrontar la dificultad, toda esa parte, ¿no? Sí que, por supuesto, leí testimonios, sí que tuve contacto directo con una familia y con una mujer que trabaja en una asociación, pero más estuve como leyendo testimonios, que hay muchos de esta asociación, testimonios de familias, de cómo habían vivido el proceso, por saber un poco qué tipo de cosas, de miedos se mueven en las madres, o un poco cómo es su vivencia en el acercamiento, ¿no? al proceso. Pero luego fue muy complejo por todo lo demás, porque es una mujer que está en un momento de crisis como madre, tiene 3 hijos, ha relegado su vocación de escultora, que es una vocación muy temprana, la ha ido postergando toda su vida, y ahora se encuentra en un momento muy de crisis por muchos motivos, con la pareja, con la familia, y cómo todo eso está a punto de estallar, ¿no? O sea, la dificultad fue más que realmente el guión era tan bueno, tenía tanto contenido todo, había tanto material con el que trabajar, que integrar todo eso fue difícil. O sea, el trabajo de mesa de análisis de texto me podía haber tirado un mes más estudiándolo. En el dossier remitido por la productora de la película leemos que durante ese tiempo en el que se centra la película, en verano, en el que volvéis a la casa familiar, a la casa materna, ahí cambian las vidas de 3 generaciones de mujeres. Mujeres que tienen que enfrentarse a sus dudas y temores, y especialmente tú. Sí, es que sí, son generaciones de mujeres que están cruzadas y están atravesadas por la mirada del otro, por lo que se espera de ellas, ¿no? Entonces, es muy interesante el lugar en el que está mi personaje, porque tienes que jugar la parte de hija y la parte de madre, ¿no? O sea, hay digamos, una crisis respecto a la mirada de su madre, de la idea de cómo su madre le ha mirado, de cómo su padre le ha mirado, de cómo eso le ha afectado a ella en su desarrollo en la vida, ¿no? Y el enfado que puede tener con eso, pero a la vez ella está ejerciendo de madre y creyendo que es moderna y que tiene una capacidad mucho más inteligente de saber ver a sus hijos, se va a dar cuenta de que hay un problema generacional que les atraviesa a todas, que tiene que ver con eso, con la vergüenza, con el que dirán, ¿no? La mirada del otro. Entonces, es muy compleja por eso, porque está en el centro, ¿no? Como hay un momento en el que está trabajando con la figura de la madre y con lo que le ha pasado con sus padres y lo que a ella tal, pero a la vez en esa idealización, en su propia autoimagen como madre, se va a dar cuenta también de sus errores como madre, ¿no? De cómo hay algo que se repite y que se va pasando de generación en generación en esa saga de mujeres, ¿no? El día 22 vais a estar en Berlín presentando la película 20.000 especies de abejas. En marzo lo vais a hacer también en el Festival de Málaga y luego llegará a las salas comerciales. Patricia, ha sido un auténtico placer charlar contigo y con ganas de ver esta película de Estiu Resola. Un abrazo muy fuerte desde Coldo Michelena. Es que Ricardo, un abrazo enorme y un abrazo para todo Coldo, que tengo ahí mis amores parte juveniles. De tu infancia, es que ricasco. Claro. Agur, Patricia. Bueno, Charo, no abandonamos el mundo del séptimo arte porque hace unos minutos se ha presentado aquí en la capital alavesa, en Vitoria, la Semana del Cine Vasco. Un año más y ya van 39. Tendremos la oportunidad de ver los mejores trabajos cinematográficos realizados y producidos el año pasado por profesionales vascos. Podremos ver Cinco Lobitos, podremos ver Suro, podremos ver La consagración de la primavera, podremos ver Irati. Se lo preguntamos a Chus Ruano, responsable de organización de la Semana de Cine Vasco. Chus, egunon. Egunon. ¿Podremos ver todas las películas que he enumerado? Podremos ver las que has enumerado y algún trabajo más, algún largometraje más y algún cortometraje también a la vez. En total, ¿cuántos largos y cuántos cortos vamos a poder ver? 11
11 trabajos en total, son 6 largometrajes y 5 cortometrajes. Avanzando los ¿En el títulos. apartado de cortos? Sí. Sí. Como algunos habéis destacado, en los largos podremos empezar a ver el lunes Suro, el martes 21 pasaremos la consagración de la primavera, el miércoles tendremos 5 lobitos, el jueves pasaremos Gelditasuna Kaitzean, el viernes tendremos la oportunidad de ver el Vasco y el sábado, pues un gran lujo, cerraremos la semana con Irati, con la película de Pablo Urquijo. Sí. En el apartado de cortos, 2 realizados por realizadoras alavesas han cosechado multitud de premios a lo largo del año. Nos referimos a Cuerdas, de Esti Urresola, premio Forqué, premio Feroz, premio de la crítica en Cannes, y a Tula, de Beatriz Silva, que fue preseleccionado para la gala de los Oscars. ¿Se han programado estos 2 cortos? No, bueno, Cuerdas no, porque con Cuerdas no hemos querido pasarlo porque, bueno, pues en las próximas fechas tendremos también otro festival importante aquí de cortos y lo que hemos decidido para la selección han sido cortos alaveses en los que Fundación Vital Fundación había participado en su producción. Entonces, bueno, vamos a pasar otros títulos también muy importantes como N666 de Imanol Ortiz, Los días que nunca fueron de Pedro Rivero y Kevin Iglesias. El miércoles tendremos Sotzonguillo A de Sonia Esteve. El jueves pasaremos junto con la película que hemos hablado antes, Erroac, de Sergio Azcárate. Y el viernes Tula, que es una de los que has destacado antes. Sí. Porque los cortos son también cine, como reivindicaban los hombres y mujeres del cine el pasado sábado en la gala de los Goya. Y las películas de animación también son cine. Chus, la productora vasca Único está detrás de Unicorn Wars y Loop, Goyas a la mejor película de animación y mejor corto de animación, respectivamente. ¿Habéis programado alguna película de animación este año? Lo que tenemos de animación es un cortometraje, Los días que nunca fueron. Unicorn Wars estuvimos ahí con la intención de programarlo, pero bueno, nos decidimos al final por otro tipo de cine que igual es más cercano al público habitual que tenemos en... Ay, se ha cortado. Bueno, pues nos queda por saber aún cuándo y dónde se van a proyectar las películas, cuánto cuestan las entradas, si podemos la información de servicio, abonos, vamos. ¿Dónde podemos adquirirlos? ¿Chus? A ver, hola. Ahora, que hemos tenido algún problemilla con la conexión. Que nos queda saber la información básica. ¿Cuándo y dónde se van a proyectar las películas? ¿Cuánto cuestan las entradas y abonos? ¿Dónde podemos adquirirlos? Sí. Mira, las entradas ya están a la venta a través de la web de Fundación Vital, www.fundacionvital.eus, o en nuestra sede de la Casa del Cordón, en la calle Cuchillería. Se pueden, o si hubiese todavía en una hora antes de cada sesión. Las sesiones son en Vital Fundación Cultura UNEA, en la primera planta del Centro Comercial de Endaraba, a las 7:30, y entras para cada sesión, pues bueno, son a un precio de 4 euros, pero cabe la posibilidad de coger abono para toda la semana por un precio de 15 euros, que está muy bien, yo creo que para disfrutar del cine, de estas maravillosas películas, eso es. Totalmente, del este año ha sido un año redondo para el cine español y para el vasco, y hay que aprovechar para ver esas películas que nos has citado y también los cortometrajes. Chus, gracias por atendernos, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Más cultura a partir de las 2 menos 10, con Xavi Doquilis. Es que ricasco. Agur. Gorka. Euskadik erronka bat du kalitatezko enpleguarekin. ISEAK Fundazioak eta Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu saila eztabaidagune bat ireki dute. Enpleguaren etorkizunari buruzko topagune bat. Working Land Summit. Izango garen Euskadiko enplegua. Bilbon Euskalduna Jauregian 2023ko otsailaren 16an eta 17an. workingland.eus. Rispiri Indi. Ibrilibiki Sikililingi. Di
Ini. Hay que llamarle con tiempo, no esperar a... Cuando tienes Osoa Infinity, se nota. Pásate a Euskaltel con Osoa Infinity y llévate Fibra Max con Wi-Fi 6, tele y 2 líneas de móvil con gigas ilimitados por solo 59 euros al mes. Precio final. Contrátalo en el 1740, tiendas o en euskaltel.com. Me encanta. Tú tienes mucho que aportar y por eso queremos contar contigo. Tu misión, construir un futuro mejor para toda la sociedad. Nueva convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y policías locales de Euskadi. Apúntate a la Policía Vasca y cumple con el futuro. Eudel y Gobierno Vasco. Está ocupado. Nueva exposición Hola, no, Aramis Mobiliario en Sancho el Sabio 17. Te acompañamos en el proyecto para tu casa. Aramis Mobiliario. Ahora también en Sancho el Sabio 17 y donde siempre en Domingo Beltrán 1. Alokairuaren kudeaketa zahanztea. Errenta hilero kobratuko duzula ziur jakitea. Eta zure etxea esku honetan dagoela jakitea. Badakigu zer behar duzun etxebizitza alokatzeko. Utzik dagoen etxebizitza bat baduzu, bizigune da zure programa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Es un suicidio. Todo lo que tiene nombre existe. Irati. Una película de Paul Urquijo con 5 nominaciones Goya. ¡El bosque es sagrado! Irati. Del mito a la leyenda. 24 de febrero, solo en cines. De la mano de EITB. Usoen gehiegizko populazioa arazoa izan daiteke eta higiene eta osasun arriskua. Haiengatik eta zuregatik ez elikatu, ez dute beharrik. Elkar bizitza on baten alde, eraikinetako gune komunak garbi eduki, oztopo fisikoak jarri pausatu ez daitezen, eta ez eman jatekorik. Informa zaitez hemen, 3 bikoitzapu. Venga, jinkelera goaz. ORG, marra usoak. Vitoria Gasteiz, Green Capital. Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea. 11:24 de la mañana, seguimos en el Instituto Koldo Mitxelena. Enseguida vamos a hablar de la historia de la radio, por qué se celebra este Día Mundial de la Radio precisamente el 13 de febrero, pero tenemos a más alumnas que quieren decir algo en la radio. Son Alaya e Irache. Egunon. Buenas. Y aquí también tenemos a Sergio Tejero, que es profesor de este instituto, que tienes muchos cargos, me han dicho. Egunon, bueno, del de profe, es el más importante. ¿El de educador? Sí, educador, eso es. Bueno, preséntanos. Pues tenemos a 2 alumnas del Instituto Koldo Mitxelena, de cuarto de la ESO, Alaya, Irache, y las habéis presentado. ¿Y ejerzo de profe o ejerzo de periodista, en este caso? Puedes hacer las dos cosas. Bueno, pues como periodista les preguntaría si alumnas y alumnos de cuarto de la ESO estáis sometidas a mucho estrés. ¿Es agobiante estudiar en la ESO? Vale, a ver, yo diría que en general en la ESO, pues se supone que es un curso, bueno, es una etapa en la que tienes que disfrutar y así, pero mirando a los estudios, pues yo creo que en realidad no se disfruta tanto. Sí que es verdad que aprendes un montón de cosas, pero yo diría que la mayoría no son en cuanto a los estudios. Irache no está muy de acuerdo con eso, porque antes hablando me decía, pues ¿a poco aprendes tantas cosas? ¿Qué asignaturas hacen falta en educación hoy en día? ¿Qué echas de menos? Pues no sé, o sea, también hacemos muchos talleres de educación sexual y así, pero yo creo que se tendría que poner como una asignatura, ¿no?, para dar más información sobre eso. Y cuidar un poquito el bienestar emocional, quizá. ¿Se Sí. trabaja eso en clase? ¿O se mandan deberes, se mandan exámenes sin más, sin cuidar lo emocional, el cómo estar tú bien, cómo saber gestionar tu tiempo y demás? ¿Echáis en falta eso? Sí, muchísimo. O sea, yo creo que eso en realidad no es algo que se priorice para nada. ¿Demasiados exámenes, demasiados deberes? No has cogido ripio, Sergio? Eso te iba a decir, me dejas 5 minutos más y ahora cuando recojáis todo esto vuelvo a la radio con vosotras y vosotros y no me quedo en el Yo digo, instituto. a ver si nos deja, porque estamos en directo en Instagram, que además, bueno, luego lo colgaremos, para que os podáis ver a Laia Irache o podáis enseñarlo a las amistades, a la familia. Sergio no ha perdido facultades, hizo radio, es un profe que tiene en cuenta las emociones, el bienestar. Pero me parece muy interesante este debate, Alaya. ¿Qué es lo que os estresa? Porque, claro,
claro, todos hemos ido al instituto o al colegio y es verdad que hay épocas en las que se acumulan los exámenes, estamos en un momento también pues probablemente de vida, de crecimiento, con preocupaciones, aprendiendo a gestionar las emociones de la vida en general. Pero cuando venís aquí, ¿qué es lo que os estresa, sobre todo? A ver, yo creo que se nos junta todo, en plan, se nos juntan que si los cambios, los estudios, las relaciones que tenemos con la gente. Entonces eso, pues sí que puede generar muchísimo estrés y muchísimas cosas negativas también. Bueno, ¿los profes no pueden hacerlo de otra manera o creéis que no lo tienen en cuenta? Porque yo tengo la sensación de que sí, que cada vez se tiene más en cuenta esto. A lo mejor es que el día a día, Sergio, tampoco se puede, ¿no? No lo sé. Estamos muy condicionados por lo que hay que dar, el currículum, lo demás, los exámenes que vienen después, las etapas superiores, porque ahora están en cuarto de la ESO, de aquí pueden ir a una formación profesional o pueden hacer bachillerato. Para eso necesitan un número, una nota. Para una nota necesitas un examen, lo que comentaba antes Amparo, ¿verdad? Esa prueba objetiva final. Entonces, quizás estamos condicionados por eso, pero se están haciendo esfuerzos porque eso quede en un segundo plano y enseñar a disfrutar aprendiendo. Oye, Sergio, ¿tú sabes por qué hoy celebramos el Día Mundial de la Radio? ¿Por qué es el 13 de febrero? Prefiero que lo cuentes tú. No, yo no lo voy a contar. Lo va a contar alguien que sabe mucho más que yo, porque es historiador y ha estado indagando en esto. Ara y Irache, gracias por haber estado con nosotros. ¿Vais a estudiar periodismo, alguna de las dos? ¿No lo tenéis claro? Bueno, no lo tenemos. Bueno, no lo tengo claro, pero yo tampoco. O sea, que no lo descartamos. Una candidata en la mesa, quizá tengamos una candidata en la Bueno, mesa. es una profesión dura, pero muy bonita. Gracias. Gracias a vosotros. Agur, gracias, Sergio. Gracias. Venga, 3, 2, 1... Y en este Día Mundial de la Radio no podíamos dejar de preguntar a nuestro historiador Josu Santamarina sobre la historia de la radio, aunque ha decidido darle, Raquel, un enfoque especial, ¿no? Enseguida vamos a viajar, o vais a viajar con nosotros a un espacio radiofónico que durante años ha sido un gran éxito, pero lo primero es saludar a Josu Santamarina, que no está aquí con nosotros hoy en Koldo Michelena porque se encuentra en Chile. Josu, egunon. Hola, egunon. Oye, Josu, ¿qué recuerdos tienes tú de Koldo Michelena? Porque creo que tú vas a ir a Casle aquí, ¿no? Sí, estuve el año pasado unos meses de profe de historia, también de historia del arte, de geografía, y con alumnos que ahora están en cuarto de la ESO, así que también mando un saludo. Saludados quedan. Has estado indagando sobre el origen de este Día Mundial de la Radio y has descubierto algo muy curioso. Cuéntanos. Bueno, la verdad que me llamó la atención, bueno, yo pensaba que el Día Mundial de la Radio tendría su origen en la primera emisión radiofónica, ¿no? La invención. Y bueno, hay que ver que también hay bastante polémica al respecto. No nos ponemos de acuerdo en fijar una fecha para, bueno, una fecha y un inventor, o quién patentó, o quién fue el primero que puso en marcha una radio, ¿no? Se habla de Marconi, que es quizá el hombre más famoso, Nikola Tesla, o también hay incluso un español, candidato, Julio Cervera Baviera, que en 1902 transmitió Voz Humana sin hilos entre Javea, Alicante e Ibiza. Pero no queda claro, no se sabe muy bien cuál fue la primera transmisión de radio, aunque la fecha canónica dice que fue el 14 de mayo de 1897 por parte de Marconi. Eso es lo oficial, 14 de mayo. 14 de mayo. Es que estamos a 13 de febrero. Celebrando el Día Mundial. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pues al final resulta que, bueno, como pasa con los días mundiales, que es una cosa que además, bueno, suele fijarlo en parte, pues, organismos internacionales como la UNESCO o la ONU. Bueno, pues en este caso resulta que la radio de las Naciones Unidas dio la luz el 13 de febrero de 1946. Y esa es un poco la razón por la que celebramos el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero. Es culpa de la ONU. Ahí está la explicación a por qué hoy celebramos el Día Mundial de la Radio, pero si te parece, vamos al medio de la cuestión, a lo que hoy querías plantearnos. Vamos a escuchar una sintonía que quizás a algunas oyentes y a algunos oyentes, cuando la escuchen, les va a llevar la memoria a recuerdos de hace unos cuantos años. Tres, dos, una, iras, ¿vale?
seguro que alguno la está cantando. ¿Por qué está sonando la sintonía del consultorio de Elena Francis, Josu? Pues porque quería aprovechar hoy Día Mundial de la Radio para hablar de este género, de esta línea dentro de la historia de la radio, que son los consultorios radiofónicos o emisiones radiofónicas, que tuvieron muchísimo éxito en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, y el más famoso fue el consultorio de Elena Francis, que habrá gente que lo recuerde, porque estuvo en antena desde 1948 hasta 1984, estuvo muchísimos años y era parte de la banda sonora de muchas casas. Hay que pensar, ¿no?, cuando la radio reunía a toda la familia o era el sonido de fondo en la cocina durante todo el día, el consultorio de Elena Francis era un programa de muchísimo éxito. Y la dinámica era muy sencilla, era esto de diferentes mujeres de toda España escribían a Elena Francis y sus consultas se leían o se escuchaban en antena y después Elena Francis respondía a esas preguntas, a esas dudas, a esas inquietudes. Josu, ¿por qué te has fijado en los consultorios radiofónicos? Porque no solo hablamos del de Elena Francis, que seguramente es el que nos venga a todos a la cabeza, y no es casual tampoco que surgieran durante el franquismo. Claro, bueno, a ver, hay que decir que el origen es anterior. De hecho, los consultorios son es algo de lo más antiguo que hay de la radio. Hay que tomar en cuenta un dato que me pareció muy especial cuando lo vi. La primera emisora de radio en España fue Radio Barcelona. Pues bien, el lunes siguiente a la primera emisión, es decir, el 17 de noviembre de 1924, ya arrancó un programa llamado Charlas Femeninas. En los años 20. Que se emitía los lunes en los años 20, los lunes de 9 a 10 de la noche. Y en pleno prime time, ¿no?, de la época. Y lo dirigía un hombre, el periodista Joaquín Arrarás, y fue uno de los primeros éxitos así de la historia de la radio. Y era un poco esa misma dinámica, Charlas Femeninas era hablar de problemas, inquietudes que tenían las mujeres de la época. Claro, casi siempre bajo el tamiz, ¿no?, de un poco esa idea de las mujeres, ¿no?, amor, belleza, familia, religión, bueno, pues no, con esos patrones muy de la época, muy de la sociedad patriarcal de la época, ¿no? Pero bueno, luego hubo muchísimos consultores femeninos y fue una forma, así un poco la idea global es que tuvieron mucha importancia a la hora de disciplinar a muchas mujeres, de dar una idea de mujer ideal, pero al mismo tiempo también era la única voz que tenían muchas mujeres en la radio. Si vamos a ese consultorio de Elena Francis, ¿qué has conseguido indagar de él? Porque no sé si precisamente fue uno de los medios también, uno de los formatos de adoctrinamiento del franquismo, este consultorio de Elena Francis. Claro, el consultorio de Elena Francis venía, ¿no?, sobre todo cuando después de ganar la guerra, la dictadura vio en los consultorios pues bueno, una gran oportunidad de extender su doctrina nacional católica, de extender su doctrina sobre la mujer ideal, que además también preconizaban otros organismos como la sección femenina, ¿no?, de Falange. Pero en el caso del consultorio de Elena Francis, hay que decir que tuvo muchísimo éxito, eso hay que subrayarlo. Y además permitía esa dinámica, ¿no?, de poder interactuar con la propia radio, de poder escribir o llamar, una especie de radioservicio, ¿no?, romper con la unilateralidad de la radio, no solamente que se escuche una voz, sino que se puedan escuchar varias voces. Y bueno, todo el rato ya transmitir esa idea de la mujer ideal, de la familia feliz. Ya en la propia sintonía era la canción Indian Summer de Víctor Herbert, que es esto que hemos escuchado al principio, ¿no?, y buscaba dar esa idea de placidez, de hogar, de familia. Y claro, y era una forma de poder, de disciplinar, de dar una imagen de la mujer ideal, pero al mismo tiempo, lo dicho, ahí se planteaban preocupaciones que eran un poco algunas de las habituales. Venga, vamos a escucharlas, Josu, porque tenemos aquí el problema de Leticia, que tiene 18 años, su novio le lleva 7 años y como ya tiene empleo fijo, quiere casarse el año que viene. Pero ella no lo tiene nada claro. Consultorio de Elena Francis. El consejo es de Francis.
novio insiste en contraer matrimonio. Yo espero su respuesta y aprovecho esta oportunidad para saludarla con todo afecto. Paso a responder a tu carta y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. El primero constituye una época feliz, romántica y soñadora, y el segundo, un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con los pies después de descender de las nubes. En el noviazgo, el atractivo físico puede pesar, pero en el matrimonio, no tanto. Bueno, todavía queda tiempo para la boda y en su transcurso debes cambiar de opinión, dejando a un lado lo puramente estético en favor de otras cualidades humanas como la moral, la honradez, el amor, la fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Resumiendo, querida, yo creo que el problema que me planteas puede corregirse con el tiempo. Pues aquí hay unas preguntas que mandaban las y los oyentes a Elena Francis, ¿no? Este era un ejemplo. Básicamente lo que le dice Elena Francis a nuestra querida Leticia es que se tiene que adaptar, que aunque no le guste mucho su novio, la cosa ya mejora y sobre todo que se fije en la moral, ¿verdad, Josu? Sí, eso era una parte importante. Hay que ver que además en los años 90 se destapó que Elena Francis no era una persona real, no era una señora de carne y hueso, sino que era un personaje inventado. Es que esto es lo más fuerte, ¿no? Elena Francis nunca existió. Y repartía moral, ¿eh? Claro, era una ficción, era un personaje de ficción y de hecho, bueno, de quién estaba detrás de Elena Francis, quién respondía realmente, quién daba esos consejos. Pues, por ejemplo, sabemos que había un sacerdote, también había un psicólogo. O sea, 2 hombres, pero es que luego también entre los años 60 y los años 80, y esto lo contó él mismo, muchas de las cartas eran contestadas por el periodista y crítico taurino Juan Soto Viñolo. Que sabía mucho de torear la vida en general, ¿no? Fíjate no sé que este pastel se descubre 6 años después de que desaparezca el consultorio de Elena Francis, que llevaba acompañando a las familias a través de la radio durante 40 años, ¿no? Bueno, pues sí, una fantasía absoluta. A modo de anécdota... No, claro, y a modo de anécdota hay que decir que incluso en la serie Cuéntame, dentro de todo su largo periplo, hay un breve momento en el cual Herminia, la abuela, la matriarca de la familia de la serie Cuéntame, aparece como en la tele descubre que cuentan que Elena Francis no era un hombre, era este Juan Soto Viñolo. Y claro, el tremendo susto, la revelación traumática que supone eso. Así que eso incluso aparece ya en la serie Cuéntame. Josu, ¿cómo han evolucionado los consultorios de esos primeros radiofónicos que nos explicabas, que luego derivaron en España al de Elena Francis? Luego, a partir de los 90, cuando desaparece no sé cómo evolucionan. Hoy en día ya no se dan tanto los consultorios sentimentales ni de ningún otro tipo, la verdad. Claro, a ver, ha cambiado muchísimo el concepto. Bueno, ha cambiado incluso el concepto de radio, que os voy a contar, ¿no? Ahora ya incluso, aunque es verdad que la radio resiste, la radio aguanta. Esto, ¿no? Sea como sea, al final la radio es el principal medio y de hecho las generaciones más jóvenes también lo escuchan. Puede ser en forma de podcast, ¿no? Pero bueno, está presente, ¿no? Así que todo evoluciona. Y de hecho el consultorio de Elena Francis ya en los años 80, con la liberación sexual, pues ya era una cosa que olía a cerrado, ¿no? Pero bueno, hoy en día hay algunos programas y algunas secciones en forma de consultorio que reivindican cómo ¿no? Fue el único medio de comunicación abierto a muchas mujeres durante décadas. Era la única manera en la que muchas mujeres podían resolver sus dudas, sus preguntas, sus problemas. Si bien es verdad que en el caso de Elena Francis, pues al final había un sacerdote, un crítico taurino detrás de sus consejos. Bueno, pues hoy en día, por ejemplo, hay consultorios feministas y se me ocurre, por ejemplo, dentro del universo mediático Picana Magazine de periodismo feminista, bueno, había un programa que era Aló Irantzu, en el cual Irantzu Varela, ¿no? Una conocida pensadora y divulgadora del movimiento feminista, bueno, resolvía los problemas y las preguntas que le hiciesen las oyentes. O, por ejemplo, he encontrado, que me ha llamado la atención, quizá también porque yo también estoy ahora inmigrado, en París, en Radio Conchita, que es un programa que lleva la Asamblea Feminista de Inmigradas de España en París, incluso hicieron un homenaje a este género. Y hay una sección que se llama El Consultorio de la Doctora Frida o Consultorio de Vecinas, en el cual estas jóvenes emigrantes españolas en París,
resuelven las dudas de sus compañeras. Siempre en clave de feminismo, pero también, bueno, migración, extranjería, bueno, algo así. Oye, con lo cual Josu, ha cambiado mucho. Aprovechando que estás en Chile, el próximo día que hablemos contigo, nos haces una pequeña incursión de cómo es la radio de Chile, qué se escucha y cómo se cuenta. Y cómo se cuenta. ¿Te parece? Pero eso en nuestra próxima cita. Gracias, Josu. Sigue disfrutando de Chile y del trabajo que estás haciendo allí. Un abrazo. Gracias, espero que eso soy. 10:43, hacemos una pausa para la publicidad y nos vamos a recorrer el territorio porque ahí también tenemos experiencias de radios amateur. Badakizu posible dela umetoki lepoko minbizia prebenitzea? Osakidetzak lagundu aldizu. 25 eta 65 urte artekoa bazara, gutun edo mezu bat bidaliko dizugu. Eskatu zita emaginarekin eta osasun zentroan zitologia bat edo gizapapilomaren birusa detektatzeko proba egingo dizugu. Osakidetza, 40 urte. Osasuna inoiz baino gehiago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana. Gure hezkuntza proiektu propioa eraldatzailea herritarra eta euskalduna gertutik ezagutu nahi duzu, Armentia ikastolan bizita pertsonalizatuak antolatu ditugu haur hezkuntzan. Otsailaren 24 bitartean zatoz gu ezagutzera. Deitu 945-14-5 telefonora eta eskatu zure hitzordua. Armentia Gasteiz da. Gu ikastola gara. Segundas rebajas del líder Rapimueble. Vamos a por todas. Dormitorio juvenil 478 euros. Sofá cheslón 499 euros. Y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Si eres desempleado y quieres obtener el certificado de profesionalidad, funciones auxiliares, ya te he quitado todo, ¿eh? Vale. Curso gratuito financiado por la AMBI, Le queda 1 minuto y medio. Ucha y la Fundación La Caixa. Inscríbete ya y no dejes pasar esta oportunidad de acceder al mercado laboral. Prestaturic, calle Perú 8 bajo. Empieza diciendo, estamos en la montaña Alavesa. No podemos explicarte en 15 segundos todo lo que Egivide puede aportar al proyecto vital de tu hija o hijo, pero podrás conocerlo en las puertas abiertas de la ESO en Arriaga, Jesús Obrero y... Empieza diciendo, estamos en plena montaña Alavesa, nos hemos acercado a la gran. En egivide.org. Ongi etorri zure proiektuen eskolara. Oraingoan baietzo. Bai. Ez! Tira beste bat, atzamarrak gurutzatu! Kaka! Ondo da, beste bat eta utziko dut. Azkena! Horrela dena galdezakezu. Arturaz jokatu. Garaiz erretiratzea, garaipen bata. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Si la actualidad no te provoca ningún impacto... Estas noticias sin precedentes me asustan. Te falta un Teleberry. Del a viernes, después del Teleberry de la noche... Venga, es que nada... Te falta un Teleberry. Importante. Vamos a guardar esa móvil. Es que si no, no me va a entrar. Sámelo con la sintonía de lo de Flores, porfa. Sintonía lo de Flores. Con Aratz. Vale. Tres, dos, uno. Este Día Mundial de la Radio no se lo quería perder Roberto Flores. Yo no sé si Roberto Flores fue un gran estudiante. Roberto, ¿dónde estás? Justo detrás de ti, querido amigo. Uy, qué miedo. Date la vuelta. Me da miedo que alguien esté a mis espaldas. Estamos en Instagram, estamos en redes sociales. ¿Qué pasa, chavalería? Enfócame allí también. A ver, haced bulla, que se note que estáis aquí. Que se note un poquito. ¿Qué pasa? Hola, Kaiso. Dios mío, y eso que han tomado ya el almuerzo, madre mía. Bueno, quiero que a continuación en el estrado de esta clase, donde está Radio Vitoria, se nos ve bien, ¿no, Javi? ¿Se recibe todo estupendamente? Me voy a hacer a un lado, hágase a un lado, por favor, hágase a un lado. Mira, además tengo aquí el reloj y todo. He dicho ya que estamos en redes sociales, en Instagram y todo esto. Bien. Que se meta la gente. Todos los espectadores. Que os tenéis que meter. Matías, ¿tenéis Insta, no? ¿Tenéis Instagram o qué? Bueno, pues venga, todos en Instagram ahora en un momento. Meteos en Instagram y veis lo que pasa aquí. Bueno, atención, tengo aquí
una lista con una serie de nombres. Quiero que poco a poco se personen aquí, ¿vale? Pues vamos a pasar el examen. Lo vais a pasar, canutas. No, que no. A ver, clase primero B. Elaya, ¿está por ahí Elaya? Venga, aquí, que suba Elaya. ¡Un aplauso para Elaya! También, Kaiso. También tenemos a Usue. Usue, venga. Esto parece la graduación. Vamos a ver, tú entiendes, es que me ha pasado esto, Sergio, este nombre, y su letra es, pues es un poco una mierda, porque no entiendo, vamos a ver. O sea, que Sergio iba para médico, ¿no, Roberto? Sí, es que tiene, ¿cómo pone? ¿Qué pone? Iria. Pues yo no lo entendía. Iria, ¿está por ahí Iria? Iria, adelante, Iria, vamos para allá. Bien, Ider, adelante. Bien. Sois todas de primero B, Bien. ¿Estáis nerviosas, tranquilas? Tranquilas. ¿Esperáis un aprobado alto, sobresaliente, DICAIN, matrícula de honor? ¿Sí? Sí. ¿Poca convicción? ¿Sí o sí? Sí. Sí, bien. De la clase primero F tenemos por ahí a Maider. ¡Maider! Señoras y señores, vamos de off. Ladies and gentlemen. Tenemos a Sarai. Como sabía que estaba Sarai también. Y tenemos a Lasme. Venga. Hecha las presentaciones, todas estas chicas... Roberto. Atención, dime. Esto que es lo mejor de Coldo Michelena, las alumnas modélicas, entiendo. Pues no lo sé, ¿son lo mejor de lo mejor las alumnas modélicas? ¿Sí? ¿Qué Bien, decís vosotros? bien. No gritéis, por favor, no gritéis tampoco. Los iracasos dicen que sí. Que sí, que son buenas chicas. Bueno, vamos a ver, me han dicho que habéis hecho un podcast explicando lo que es la hidrosfera, ionosfera... y todas esas mandangas que yo no sé lo que acaban es. en esfera. ¿La qué? Que acaban en fera. Esfera, todo es como esfera. ¿Alguien podría explicarme lo que es esto o no? Sí, espera, vamos por ahí, que tú hablas demasiado. Vamos. ¿Quién me puede explicar esto? ¿Qué es la ionosfera? Eso... No te pongas nerviosa. Eso se ha dado en clase. No preguntes cosas que no. ¿Sabe alguien qué es la hidrosfera? ¿Sí? ¿No? Maldita sea, este tío, este pringao viene de la radio y se pone a preguntarnos cosas. Bueno, vamos a ver, lo que sí, habéis hecho un podcast explicando esto, ¿no? Euskeras, ¿vale? Bueno, y además, en el podcast habéis hecho unas de periodista y otra respondiendo lo que era, ¿no? ¿Sí? No. Pues cuéntalo, venga, corre. A ver, cuéntame, ¿qué habéis hecho? Hemos hecho un podcast de... el consumo de agua en España. ¿Y es mucho o poco? Mucho. ¿Pero mucho? Mucho. ¿Falta agua? Sí. ¿Y qué más habéis hecho? Eso ha sido. ¿Cuánto tiempo os ha llevado a hacer eso? ¿Habéis tenido ayuda? No hemos tenido ayuda. ¿Ah, sí? O sea, de los profesores y así. De los profesores. Sí. Pero a ver, a mí me han dicho que alguien hacía de periodista, que preguntaba a otra y la otra respondía. ¿Eso es así o no? No, pues contadme cómo ha sido, porque entonces me querían dejar en ridículo una vez más y lo han conseguido. Bueno, me pongo así. Hemos hecho un Word. ¿Un? Un Word. Ha hecho un Word. Un documento de Word, ¿no? Ah, un Word. Pues sobre lo que han dicho ellas y hemos puesto como consejos para ahorrar agua. Hombre, pues yo necesito consejos para ahorrar agua. Por ejemplo, ¿se os ocurre alguno? Id pensando, ¿eh? Que no vale no ducharse, Roberto. ¿Eh? Que no vale no ducharse. Mierda. Bueno, con ducharse 2 veces al año, ¿no? ¿No? No, hay que ducharse... Bueno, venga, va, los consejos. ¿Alguno? Venga. Pues estar menos de 30 minutos en la ducha. Pero eso... ¿30 minutos? Es que si estás 30 minutos debajo del agua sales como una pasa, arrugado. O sea, bueno, ese es un consejo. Vale, ¿alguno más? Utilizar a cepillarte los dientes, cerrar el grifo. ¿Oís por ahí? ¿Oís? ¿Sí? Venga, más alto. Al cepillarte, como no gastar tanto agua al abrirlo y cerrarlo. O sea, que abres un poquito, cierras, no tenerlo todo el rato abierto, ¿no? Eso es. Vale. ¿Hacéis lo mismo cuando fregáis los platos de casa? Bueno, ¿fregáis los platos en casa? ¿Eso para empezar? No. ¿Por qué hay que poner lavavajillas, tío? No, bueno... También porque así sabéis que se ahorra agua, ¿no? Con el lavavajillas. Espero que la cama al menos la hagan. ¿La cama hacéis la cama? Sí. No. ¿Seguro? ¿Todos los días?
¿Por qué es nórdico, Roberto? ¿Por qué es Todos nórdico? los días no, pero casi todos. Los sábados y domingos sí. No. Los fines de semana. Bueno, vamos a ver. Con esto del podcast, ¿os ha gustado hacer el podcast? Sí. ¿Por qué te ha gustado? Porque es una manera también de estudiar o así, pues con una cosa que puede ser divertida así de hacer. O sea, que en el futuro podía ser, no sé si podcaster o influencer, ¿os gustaría? ¿No? ¿Qué queréis hacer? No sé, pero eso no. ¿Periodista? Espera, que igual que alguna quiere ser periodista. ¿Quiere alguien ser No periodista? hemos encontrado mucho periodista, ¿eh? ¿Por qué no queréis ser periodistas? Pero si está muy bien, por ejemplo, informar sobre lo que habéis dicho, ¿no? O sea, consejos para no gastar mucho agua. Hombre, eso también lo puede hacer un periodista. ¿No, Sergio? Sí, ¿no? Sí, puede. Puede, ¿no? Sabes que Sergio es periodista, ¿no? Bueno, Oye, ¿qué más cosas Una habéis pregunta hecho? Sí, adelante. para las chicas. Sí. ¿Ese trabajo con quién lo habéis hecho? ¿Con quién era Casle? Elena. ¿Dónde está Elena? ¿Dónde está Elena? ¡Elena! No está. No ha venido. Pero tenemos otro, la Casle, que también nos puede A ver, ayudar. También Casle. él, ¿no? Xavi. Bueno, pues que dé la cara, Xavi. que dé la cara. A ver. Cuéntanos profusamente el trabajo que habéis hecho. Porque, Pues- claro, es que cuando nos dijeron que habéis hecho un podcast sobre la hidrosfera, nos quedamos un poco atónitos. Sí, porque no nos acordamos qué es siquiera, ¿eh? Han hecho un podcast sobre la hidrosfera y sobre la sostenibilidad del agua y sobre la contaminación atmosférica, sobre el cambio climático, sobre muchas cosas. Pero, como digo, sobre todo, pues eso relacionado con la sostenibilidad, y por eso se están diciendo cosas como pues ahorrar agua o cerrar el grifo o ese tipo de acciones. Entonces eso, pues más o menos es eso el trabajo. ¿Sí lo sois? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué hacéis para ser sostenibles? A ver, Olaya. ¿Pero por qué tenéis tanta vergüenza, hija? Venga, vas a subir la nota. Pues ahorrar agua y no contaminar. ¿Vais en bici o venís andando? Andando. ¿En coche no? Depende. Depende. Depende del día. ¿Si hace mucho frío? No, es que cuando estoy con mi padre vengo en coche, pero si estoy en casa de mi madre vengo andando. Pero el coche de tu aita es eléctrico. No. Bueno, si te parece, Roberto, les dejamos que vuelvan a su sitio, que ya les hemos tenido aquí mucho tiempo expuestas delante de todos los alumnos del centro. El micro, sí, que si no... Vamos a ver, te lo preguntaba un poco de coña, pero... Si vas a... ¿Qué nota han sacado? Pues muy buenas notas, la ¿Sí? verdad, sí. Las 4 mías son de sobresaliente. Vaya. ¿El tema de la hidrosfera se lo propusiste tú o...? Sí, Vale. bueno, lo hemos propuesto en todo primero de la ESO. Aquí hay 2 grupos, unas chicas de B y otras de F, y las 4 de B por lo menos sí son alumnas sobresalientes. Te quieren preguntar una cosa, hay una alumna, creo, ¿no? Levanta la mano como cuando Sí, hombre, van por y- supuesto. Oye, y- Ya solo falta que te abran el micro. Venga, hola. Sí, que me se oye, venga. Pues yo me imagino que las cosas van cambiando mucho. Desde hace 24 años que estaba yo aquí, todo se hacía escrito. Ahora empezáis a dar importancia también a comunicar con la voz, ¿no? Sí, antes de ya hace varios años le damos mucha importancia a lo digital. Cada uno tiene su propio Chromebook y lo utilizamos mucho, la verdad. Por ejemplo, esto también era relacionado con utilizar las nuevas tecnologías. Hoy en día que los podcasts están muy de moda, pues para que tengan algo entretenido y divertido, creemos, de hacer, aparte de pues todos los días la chapa habitual de tomar Oye, notas. pero me han dicho que además de podcast os pasan examen. O sea, habéis hecho el podcast, pero tenéis que hacer examen también. Hombre, no sé si han sacado yo sobresaliente, tío. de hacer exámenes no se libran, por mucho que hagan podcast. Hay cosas que no pero cambian. eso lo ¿Y sabéis ya. ese podcast se puede escuchar, por cierto, Roberto? Sí, yo creo que... sí, espérate, está por ahí. Sí, es verdad, que es que se me ha olvidado. Ponlo, por favor, Gorka. Vamos a escuchar parte del trabajo que han hecho estas alumnas. Kaixo guztioi, gaur gude podcasta aurkeztuko dugu. Taldeak 5 izena du, eta 5 pertsonez osatuta dago. Gaur klima aldaketari buruz hitz egingo dugu, eta horregatik klima aldaketaren aditu bat ekarri dugu. Hemen uzten dizugu berarekin. Aupa, zer moduz? Ni Izaro naiz eta gaur klima aldaketari buruz hitz egingo dizuet. Espero dut guztiok ulertzea.
Klima aldaketa garaikideak beroketa globala eta lurraren eredu meteorologikoetan dituen eraginak barne hartzen ditu. Klima aldaketaren aurreko aldiak egon dira, baina egungo aldaketa askoz azkarragoak dira. Reta ez dira kausa naturalen ondorio. Oye, suena muy profesional, ¿no? Bikain. O sea, no es que esté sobresaliente. Venga, que os tengo que pedir otro aplauso, joder, que estáis ahí hablando de... Elaya Usue, Iria, Eider, Maider, Saray, Alasne. Mira, es que... Ricasco. Es que ricasco, enhorabuena. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, Roberto. Que ha sido un auténtico lujo estar esta mañana en Koldo Mitxelena. Raquel ha estudiado aquí, nos ha contado algunos de los recuerdos y yo solamente espero que les hayamos inoculado el bichito de la comunicación, ¿no? Bueno, por lo menos que escuchen un poquito la radio de vez en cuando, que es lo que también pretendemos, ¿no? Acercarnos a los más jóvenes para que sepan que la radio sigue viva y que hay muchas cosas muy chulas que se pueden escuchar siempre a través de la radio. Y que la radio no está muerta, que está viva. Por supuesto. Voy a buscar a mis profes favoritos. Venga, a ver si siguen. No Sí, nos han jubilado. sí, ya me la han chivado. Es que ricasco, un aplauso para todos vosotros. Agur. Dime, Javi. Creo que lo del avance de esto no me va a dar paso a Aranchaisma, ¿eh? Vale. Que tienes, ¿no? Vale. Vale, tío. Venga, segundo. Venga. Es que ricasco. Suri.